¿Cuál de estas dos personas eres tú hoy en el juicio final? Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46 nos describe el juicio final. Entender esto nos enseña una verdad de la vida natural que a través de la historia utiliza un lenguaje material, ¿ves? Un lenguaje figurativo y simbólico donde unas cosas expresan otras. Esto nos ayudaría a entender nuestra historia, la vida de seres humanos, en el contexto histórico de donde estas historias se formaron. Pero más aún, nos ayudaría a entender hoy el juicio final y dónde estamos parados. ¿Somos aquellos benditos del Padre que heredamos la vida eterna? ¿O somos los malditos, destinados al fuego eterno, al infierno? Vamos a leer un poco en Mateo y vamos a procurar comprender la realidad presente de esta verdad eterna, una verdad espiritual. Entonces nos dice el versículo 31 en adelante: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber, o te vimos como extranjero, o te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey dirá a todos los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Para comprender esto, tenemos que mirar al cumplimiento histórico de esto. ¿Qué esto nos cuenta? Cuando vemos a través de las enseñanzas de Jesús, si miramos, como decir en forma de síntesis, Mateo capítulo 5, 6 y 7, lo que llamaríamos el Sermón del Monte. ¿Qué causó esas enseñanzas como discipulado para la revelación de la presencia del reino de Dios? Causaría un cambio de mentalidad interno en las personas
que al cambiar la mente, entonces ve lo que representa a los ángeles, lo que representa el rey o el hijo del hombre, representa al Espíritu de Dios. Ángeles como aquellos pensamientos puros, buenos, justos, que nacen dentro del hombre a medida que fueron escuchando el evangelio y los motivó a cambiar internamente. Es en ese entonces donde las personas reconocieron su hermandad con todo y la necesidad de cambiar su forma egocéntrica para ser personas auténticas. Y a estos se describen como esos benditos del Padre, porque nacieron por el Espíritu, que entonces ahora vinieron a contener una nueva voluntad que los motivó a esa vida virtuosa del mismo Espíritu, en amor, justicia, paz, servicio y en acciones que demostraban que entraron a la vida eterna. Pero también vemos la diferencia de los otros, aquellos que entonces por ley, por no escuchar, por no cambiar su egoísta manera de vivir, pues vemos naturalmente las consecuencias. ¿Ves? A esos que decidieron seguir sus deseos, sus impulsos, lo que la Biblia describe como el diablo y los demonios. Demonios entonces, espíritus inmundos, pensamientos malos, injustos. Esas personas que entonces desde el primer siglo y a través de la historia viven en esa sintonía. Esas personas egocéntricas que entonces no ven a nadie, no ayudan a nadie. Todo lo que hacen es en una forma hipócrita, porque entonces lo que ven es cómo les sacan algo a otras personas, cómo les pueden manipular. Y vemos que a través del mensaje del Evangelio hubieron estas dos personas. Aquellos que hicieron caso entraron a la vida eterna, a la vida de paz, de felicidad y contentamiento dentro de ellos. Porque el reino de los cielos no es algo en las nubes allá arriba, sino es algo en una nueva percepción, una nueva conciencia. El reino de los cielos está en vosotros. Esta realidad de la entrada a la vida eterna es algo que sucede naturalmente en esta vida. Y es cuando entonces se reconoce la presencia eterna del Rey. La justicia, el bien, el amor, la paz siempre está presente. Y cuando uno en la conciencia de uno, por entender, escuchar el Evangelio eterno, decide vivir por las virtudes en el mismo espíritu, entonces a eso se le describe como ese que entró a la vida eterna. Pero también entonces por ley lo opuesto. Aquellas personas que en su mente, no, egoísta, yo quiero, soy un manipulador y quiero satisfacer mis deseos, y por eso como nos vemos a esos al fuego eterno. El fuego eterno descrito a través de las escrituras, los evangelios. El infierno, el dolor que el ser humano se causa a sí mismo y sufrimiento en esa mentalidad egoísta y egocéntrica. Y vemos que el cumplimiento de esta verdad histórica, el cumplimiento de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, no nos está hablando de eventos escatológicos del futuro, sino este juicio final siempre es, diariamente es, y nos describe uno de los dos estados mentales que tú y yo tenemos y por el cual es el filtro de cómo vivimos nuestra vida hoy. Vivimos como esos benditos del Padre que vemos el mismo espíritu de hermandad, de bien, de amor, y por eso servimos, damos en una misma unión y comunión con todos, o estamos en la sintonía egoísta y egocéntrica. Inevitablemente sufriremos las consecuencias en nuestro presente, en esa mentalidad de angustia, de dolor, de ansiedad, de miedo.
El juicio final, una verdad que sucede hoy.